Amén, que el Señor los bendiga. A pesar del calor, a pesar de las circunstancias, gracias por lo que el Señor los ha llamado esta mañana y habéis venido. Y los que estáis en casa, también estaréis escuchando la palabra de Dios. ¿Alguna vez habéis recibido una invitación a un evento, una boda, una fiesta, una conferencia? Seguro que sí. Yo creo que todo el mundo en alguna ocasión de su vida, en algún momento, ha recibido una invitación. Y uno cuando recibe eso, ¿cómo se siente? Pues yo creo que cuando alguien te invita a una fiesta, por ejemplo, te hace partícipe de algo, te sientes importante para esa persona, o te sientes parte del grupo, te sientes valorado, tenido en cuenta, halagado. ¿Sí? Así como nos podemos sentir. Pues yo quiero compartir una invitación muy especial que hace el Señor a su pueblo y se encuentra en Isaías 55. Vamos a leer Isaías 55, como lo tengamos ahí. Amén, ¿lo tenéis? Dice la palabra de Dios: venid todos los sedientos, venid a las aguas. Aunque no tengáis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin pagar vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no es sacia? Oíd atentamente, comed de lo mejor, y se deleitará vuestra alma con manjares. Inclinad vuestro oído y venid a mí. O sea, escuchadme atentamente. Escuchad y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros un pacto eterno. Las misericordias fieles a David. O como dice en otra versión, conforme a mi constante amor por David. He aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe, por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos que los cielos, que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Es decir, cumplirá el propósito de Dios. Porque con alegría saldréis y con paz regresaréis. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será borrada. Aleluya. Qué gran invitación, ¿no? Qué importante. Si nos ponemos un poquito en el contexto de este pasaje que pertenece al libro de Isaías, del profeta Isaías, del cual recibe nombre, el tema principal en este libro es que la salvación viene del Señor, viene directamente de Dios y no depende de nada ni de nadie más. El profeta Isaías tuvo un ministerio muy amplio en el reinado de varios reyes de Judá, y en todo ese tiempo él advertía al pueblo constantemente de la maldad, de volverse al Señor, de buscar la salvación en el Señor, de cuáles serían las consecuencias de su pecado y de su maldad. Serían castigados. Pero Dios, en su gran misericordia y su gran amor, tendría
salvación, tendría un plan de salvación para ellos y para todas las naciones. Constantemente Isaías anima al pueblo en Babilonia a buscar su fuerza y su vida en Dios, la fuente de agua viva, como hemos cantado hoy en varias de las canciones. Él es la fuente de agua viva. Y muchos de ellos, antes os preguntaba, ¿cómo sentís cuando recibís una invitación, no? Yo me pregunto, ¿cómo se sentirían ellos en esta situación en la que estaban en el exilio? Y muchos seguramente se sentirían tristes, se sentirían derrotados, abatidos por estar lejos de la bendición de Dios o de la promesa de Dios. Otros, sin embargo, persistían en su maldad y quizás ni sentía, como decimos, ni pena ni gloria. Estaban lejos de Dios. Y Dios llama a su pueblo a venir a Él, a ser saciados por Él, a buscarle y ser llenos de toda la abundancia que hay en Él. Una fuente de vida espiritual. Así que yo me pregunto y os pregunto hoy, ¿tienes alguna necesidad? ¿Tenemos necesidades como pueblo de Dios? Es evidente que sí. Es evidente que el ser humano, de forma inherente, tiene necesidad. Algunos tienen necesidades físicas, necesitan sanidad. O quizás necesitas que Dios te provea económicamente. O tienes una necesidad emocional. Te han herido y sientes esa pena, esa tristeza y necesitas sanidad. A nuestro alrededor hoy tenemos angustia, dolor, sufrimiento. Sobre todo, creo que reina en el ambiente la incertidumbre, ¿no? La inseguridad. ¿Cómo os sentís hoy? ¿Cómo estáis? ¿Y dónde podemos encontrar nuestro refugio, nuestro consuelo? La vida plena, ¿dónde la podemos encontrar? Vamos a mirar el Salmo 46. Yo creo que muchos lo sabéis de memoria. ¿Y qué dice ese salmo? No lo voy a leer entero, pero dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nuestra ayuda, dice la palabra. ¿La tenemos? Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, nuestra ayuda en tiempos de angustia. ¿Qué tiempos estamos viviendo? El pueblo de Israel vivía en ese tiempo un tiempo difícil. Algunos estaban angustiados, algunos estaban tristes, como decía, ¿no? Y este salmo me venía a la mente recordándonos, si estamos en tiempos de angustia, de dificultad, ¿dónde tenemos nuestro refugio? En nuestro Dios. ¿Dónde podemos encontrar refugio? En Él. Dice que de su presencia brota un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. ¿Puedes pasar un poquito más los versículos? Los versículos en adelante, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos, porque aunque la tierra sea removida, creo que en estos tiempos todo ha sido removido, todos los esquemas, los parámetros que teníamos establecidos han sido removidos. Y aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, ¿en quién confiaremos? Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Como decía, de su presencia brota un río cuyas corrientes alegran la ciudad. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Recuerda eso hoy y cada día. Dios está contigo. Es nuestro refugio y podemos recordar todos esos milagros que Él ha hecho con nosotros, igual que le decía a su pueblo que recordaran sus obras portentosas. Recordad lo que he hecho por vosotros. Os saqué de Egipto, os libré de vuestros enemigos, conseguisteis la victoria, os di una tierra prometida. Recordad los hechos portentosos de Dios. Y volvemos a Isaías y dice la palabra: venid a mí,
Israel necesitaba volverse a Dios y cambiar su forma de vida. Ellos vivían ya establecidos en esa tierra del exilio, llenos de lujo, muchos rodeados de bienes, había holgazanería, indiferencia hacia las necesidades de otros, y eso traía pobreza, traía dolor, traía angustia a muchos, porque unos estaban muy bien y otros muy mal. Era un tiempo de idolatría también. El culto a Dios se había contaminado con la adoración a dioses como Baal o Moloch, llenos de costumbres supersticiosas orientales. Así que habían dejado su forma de adorar a Dios de manera pura, de manera verdadera. El culto a Dios estaba carente de pasión. Sus vidas estaban marcadas por el orgullo, por la autosuficiencia. Cuando creemos que solos podemos hacer las cosas, nos estamos alejando de Dios. Habían olvidado esa dependencia de su Dios verdadero. Y el Señor les llama a volverse a Él, a dejar atrás todas esas cosas, a dejar atrás esos dioses que habían ocupado el lugar del Dios verdadero. Y el Señor nos dice hoy que dejemos atrás todas esas cosas que quizás nos apartan de su presencia, que nos apartan de su bendición. Quizás no son dioses como Moloch o Baal, pero tenemos otros dioses que ocupan el lugar de Dios. ¿Cuál es el más grande que se erige en nuestra vida? Nuestro propio yo. Jesús nos dijo que si queríamos seguirle teníamos que negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz y seguirle. Pues hoy ese gran Dios que es el yo en nosotros, muchas veces somos incapaces de dominarlo. Pero es necesario aprender a dominarlo. Hace poco leía un post de estos que ponen en internet y nombraba como 5 pasos o 5 cosas para desprendernos o controlar nuestro yo. Yo me lo aplico a mí misma, ¿no? Pero quizás os pueda servir a vosotros. Y decía 5 cosas. Dice, no te sientas ofendido por todo. Cuando nos sentimos dañados, ofendidos por cada cosa que dice uno u otro, es porque se está dañando nuestro propio yo. Líbrate de la necesidad de tener siempre la razón. Yo creo que a todos nos gusta tener la razón siempre, ¿no? Es algo innato. Pero si queremos controlar nuestro yo, tenemos que considerar que los otros también son importantes, que las opiniones de otros son importantes, que lo que me dicen tiene su valor. Recuerda, tercero, que no eres superior. Así que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, dice la palabra de Dios, ¿no? Nos dice Pablo. Líbrate de la necesidad de querer más, de la avaricia, de siempre buscar más, no estar contentos o satisfechos. Despréndete del yo y llénate de Cristo. Bueno, esos son 4 o 5 cosas para tener en mente, porque, como decía, ese yo se erige como un Dios en nosotros. Pero además hay otros dioses que se levantan, los bienes materiales, la avaricia, el amor al dinero, los placeres, la comodidad. La comodidad nos hace quedarnos en la silla y no venir a servir a la iglesia y no venir a servir al Señor. La comodidad puede ser tu Dios. Pues el Señor dice a todos los sedientos y hambrientos, venid. Y el profeta estaba hablando de necesidades morales de su pueblo, ¿no? Que están simbolizadas por el hecho de beber o de comer, que son necesidades básicas del ser humano. Y los invita a disfrutar de los verdaderos bienes que sacian el alma. No son cosas materiales. Y esa es la invitación que hoy nos hace el Señor a todos, porque tenemos necesidades
Y no solo necesidades básicas, hay necesidades muy profundas en nuestro ser que no pueden ser llenadas con nada más. Porque fuimos creados a su imagen y fuimos creados para tener relación con Él. Y hay una parte de nosotros que está incompleta sin Él. Estamos huérfanos sin Dios. Quizás no estás alejado de Dios, quizás tú eres un cristiano que vive la vida cristiana, pero puede que haya cosas en ti que están incompletas, que están insatisfechas porque no las estamos llenando correctamente. Y necesitamos esa relación con el Padre cada día. No es cuestión de llenarnos solamente un día a la semana, sino que necesitamos una relación continua, necesitamos un llenarnos continuamente. El Señor Jesús tomó nuestro lugar. Él pagó el precio. Y en Él hay suficiente para todos y en todas las áreas de nuestra vida. Hay personas, yo creo que esta enfermedad la conoce Esther muy bien. Hay personas que no sienten sed. Y esta enfermedad se llama diabetes insípida, ¿verdad? ¿Por qué? Hay un fallo en sus cuerpos que les impide tener sed. ¿Y entonces qué tienen que hacer? Porque si no beben, se deshidratan y mueren, ¿no? Tienen que forzarse a beber líquidos, tienen que tomar medicación específica para tratar esa enfermedad, ¿verdad? Pues así ocurre espiritualmente también. Hay muchos que no sienten la necesidad de Dios. Se sienten satisfechos con lo que tienen, con lo que viven. Quizás, como decía, estoy hablando a cristianos en su mayoría. Quizás te conformas con beber un poquito, pero no estás suficientemente hidratado hoy. Pues muchos que no sienten esa necesidad de Dios deben ser tratados porque, bueno, no sienten esa inquietud en sus almas, no sienten esa necesidad de agua viva, de agua que les hidrate, que les sane, que les conforte. Y os digo que por mucho que busquemos en las cosas que hay a nuestro alrededor, en las riquezas, en los placeres de la vida, en relaciones, siempre habrá algo dentro de ti que no está completo, que no está satisfecho, porque si Dios no llena esa parte de ti, estás incompleto. Las cosas de esta vida no nos van a dar consuelo, no nos van a satisfacer plenamente, porque como dice Eclesiastés, todo es vanidad y aflicción. Y al final, ¿a qué conclusión llegó el predicador? Pues esa, que todo en la vida es vanidad y que solo con Dios podemos vivir una vida plena, que solo Él, en Él está la fuente de vida. Y dice este pasaje, venid a las aguas. Y me hacía recordar esto, el pasaje de Juan 4, cuando la mujer samaritana se acercó a Jesús. ¿Recordáis ese pasaje? Y Jesús le decía, yo te voy a dar un agua que te va a satisfacer tanto, que no tendrás sed jamás. Y ella, claro, pensaba en algo físico. Estaba llena de prejuicios en su mente, prejuicios raciales, porque los judíos no se trataban con samaritanos, prejuicios religiosos, sociales. Incluso ella reconoció que había pecado en su vida, pero en cuanto escuchó esa invitación de Jesús a venir a esa fuente de agua viva, dijo, sí, yo quiero ese agua. Y Jesús le decía, de tu interior brotarán esos ríos de agua viva. Recordemos esa palabra hoy en nosotros, necesitamos ese río de agua viva en nosotros. Y dice el texto de Isaías, aunque no tengáis dinero, porque no hay que tener nada para acercarse al Señor, no hay que tener nada material. Es una actitud del corazón, es una actitud de venir a Él en humildad, en obediencia, reconociendo que eso, que Jesús pagó el precio, que ya no hay que pagar nada más. Necesitamos humillarnos, arrepentirnos y reconocer nuestra necesidad.
Dice, comprad y comed. Jesús les dijo a los discípulos, le decía a la gente, yo soy el pan de vida. Ese pan que te alimenta espiritualmente. Y no solo Él, sino su palabra es nuestro alimento. Así que para estar sanos espiritualmente, para ser saciados, alimentados, para crecer, ¿qué necesitamos? Su palabra. ¿Qué necesitamos? Su presencia. Porque si no comemos, de alimento físico hablo, si no comemos nos debilitamos, decaemos, dejamos de crecer. Los niños cuando no comen bien sufren enfermedades, dejan de crecer. Así que en el plano espiritual ocurre igual. Si no nos alimentamos de lo que verdaderamente nos hace crecer, del alimento sustancioso, no creceremos, enfermaremos. Comprad sin pagar vino y leche. Es decir, que ya no es solo lo imprescindible, que era el agua, vino, leche, sino que eso, además de lo básico, el Señor te da más, lo que alegra, lo que nutre tu vida. Y pregunta, ¿por qué gastar en cosas inútiles que no aprovechan ni sacian? Dice el versículo 2. ¿Por qué empleamos nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestro dinero? Quizás. ¿Por qué buscar en otras cosas que realmente no nos llenan? Que siempre va a haber un vacío en nuestro interior. Escúchame bien, dice el Señor. Es decir, oídme atentamente y comeréis lo que es bueno, lo que no se puede comprar con dinero. Cosas que no son materiales, pero que van a ser como manjares para vosotros. Algo verdaderamente sustancioso y que da vida. ¿Y qué es lo que nos da vida? Como decimos, la palabra de Dios, la verdad de su palabra, porque en ella encontramos quién es Dios, qué ha hecho por nosotros, quiénes somos en Cristo. En ella encontramos su voluntad, su dirección, sus promesas, sus bendiciones. Y eso es lo que nos hace sentirnos seguros, es lo que nos hace sentirnos satisfechos, es lo que nos hace tener un sentido en la vida. Así que prestad atención y venid a mí, escuchadme y viviréis. Es una llamada de atención para escuchar al Señor. Y después de esa llamada y de darnos todas esas promesas de lo que Él puede hacer con nosotros, nos dice, haré con vosotros un pacto eterno, en el versículo 3. Y Dios le ofreció al pueblo de Israel un pacto eterno, a pesar de su maldad, a pesar de su infidelidad, de su pecado, pero les dio la promesa de la salvación, del Mesías, que los libraría. Lo que pasa que no sería como ellos, cuando luego en el Nuevo Testamento nos habla de cómo recibieron muchos a Jesús, muchos de los judíos. No lo reconocieron porque esperaban un libertador político, religioso, que les librara de sus angustias físicas, pero no se daban cuenta, muchos de ellos, de que Jesús vino para liberarnos de la esclavitud del pecado. Y Dios hizo ese pacto eterno. Y nos dice, va mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. El Señor está cerca de ti, en tu corazón, dice la palabra, ¿no? Es el tiempo de la gracia, es el tiempo de que a través de Jesús podemos acercarnos al Padre libremente. No desaprovechemos esa oportunidad. Dice, deje el malvado su camino, es decir, sus obras, sus acciones, y el perverso sus pensamientos. Es el tiempo de dejar atrás nuestro pasado, nuestro pecado, dejar atrás
nuestro yo, nuestro orgullo, la rivalidad, las contiendas, los celos, la avaricia. ¿Cuántas cosas menciona Pablo en esas listas de cosas que nos separan los unos de los otros y también del Señor, ¿no? Pues es el momento de volver a Él con una actitud de arrepentimiento. Porque, como dice su palabra, Dios está dispuesto a perdonar y tendrá misericordia. Dios es el Dios del amor y de la misericordia. No importa lo sucio que te sientas, lo lejos que te hayas ido de Dios, no importa porque somos valiosos para Él. Él pagó un precio muy alto. Y os cuento una historia. Hace poquito escuchaba o veía un vídeo de estos de TikTok, de las redes sociales estas que ahora están de moda, que a los jóvenes les encanta, porque son vídeos muy cortitos y bueno, pues salen montones de cosas. Pero hay algunos que son cristianos y salía un chico con un billete de $50. Es algo valioso, ¿no? Y decía, mirad, este billete lo quiere todo el mundo. Si yo te digo, ¿quién quiere eso? Todo el mundo lo quiere, ¿verdad? Nadie duda de su valor. Lo arrugaba, lo pisoteaba, lo ensuciaba y decía, todo el mundo sigue queriendo este billete, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene valor en sí mismo. Da igual su estado externo, tiene un valor en sí. Pues nuestra vida para el Señor es igual. Si hemos sido pisoteados en el camino de la vida, si hemos sido arrugados, dañados, seguimos teniendo un valor muy alto para el Señor. Eres importante para Dios. Sus caminos y sus pensamientos son más altos que los nuestros. ¿Por qué? Porque el plano en el que Dios se mueve no es nuestro plano muchas veces. Israel pensaba en un plano político, pensaba en un plano nacionalista, ¿no? Religioso, y esperaba una liberación de ese tipo. Pero esa liberación era mucho más profunda de lo que ellos creían. Dice el versículo 10 y el 11, que ya son los últimos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, es decir, aquí el agua es como productora de vida, la hace germinar, producir, dar semilla, da pan, o sea, da alimento. Pues así es la palabra del Señor, la palabra que sale de su boca, que no volverá vacía, traerá su fruto y cumplirá el propósito para el que la envió el Señor. La palabra del Señor produce salvación y una vida plena. Cuando su palabra trae ese convencimiento de pecado, nos acerca a Él, venimos a Él, nos humillamos, nos trae salvación, nos da vida eterna. Pero es que la vida eterna empieza aquí ya, porque disfrutamos de una vida plena. Y además, como produjo en el pueblo de Dios, producirá alegría, gozo, porque tenían la promesa de regresar a esa tierra prometida que Dios les había dado. Dejarían Babilonia, dejarían las zarzas, la maleza, las plantas dañinas, para llegar a un lugar donde crecen los cipreses, los árboles altos, frondosos, donde Dios les daría todo lo que necesitan. Así que esta es la invitación que Dios nos ofrece hoy. Es sencilla, es una palabra fácil de entender, ¿no? Nos hace ver que Dios está muy interesado en nosotros, como individuos, también como pueblo. Y que a pesar de todas las necesidades que tenemos a nuestro alrededor o en nosotros mismos, Él es el único que puede saciarnos. Aunque solo hay unas condiciones muy sencillas. ¿Cuáles son? Hemos dicho, primero reconocer la necesidad,
tenemos esa necesidad profunda de Dios. Pero además de reconocer la necesidad, tenemos que dar el paso de acercarnos. Y dice, venid, venid en varias ocasiones, es porque quizás estamos dudando de si venir a Él. Quizás cuando tenemos problemas vamos a otras personas o a otros lugares a encontrar ese consuelo o esa satisfacción. No estamos viniendo directamente al Señor y el Señor nos está diciendo, estás triste, ven a mí, estás cansado, ven a mí, estás angustiado, te sientes inseguro, ven a mí. ¿Estás alegre? Ven a mí también para celebrarlo, para agradecerme, ven a mí. Hay que venir a Él con una actitud humilde y de arrepentimiento, reconociendo nuestros errores, reconociendo nuestros pecados, reconociendo esos dioses que se erigen en nuestra vida y que nos separan de Él, de que Él sea el centro. Tenemos que actuar en obediencia y fidelidad a Dios. Así que yo espero que los desencantos de la vida, los desencantos que tenemos hoy a nuestro alrededor, lo que nos hagan es movernos, impulsarnos hacia Cristo, impulsarnos a buscar soluciones en Él, impulsarnos a llenarnos de Él, de verdad, porque solo así vamos a encontrar el reposo para nuestra alma, solo así vamos a encontrar el descanso que necesitamos. Así que, ¿aceptas hoy la invitación? ¿Aceptamos la invitación? Pues vamos a orar, vamos a venir al Señor. Vamos a tener un tiempo para buscar eso, presentar nuestra necesidad al Señor. Como individuos, como personas, pero también como iglesia. Vamos a orar presentándole todo lo que nos angustia, todo lo que nos hace estar quizás abatidos, cansados. Dios tiene promesas para esta iglesia y nos llevará a la tierra prometida. Vamos a buscar del Señor por un momento, en silencio, cada uno en su lugar. Señor, en esta mañana queremos venir a ti, humillados, reconociendo lo que somos, reconociendo que por nuestras fuerzas no podemos, que no tenemos la capacidad de acercarnos a ti. Pedimos que tu sangre nos limpie. Señor, que quites todo pecado, que quites toda maldad de nuestra vida, que apartes lo que nos separa de ti, el orgullo, nuestro yo que se levanta fuerte muchas veces, la autosuficiencia, la autocomplacencia. Señor, y tantas cosas, lo que nos separa de los demás, las rivalidades, las contiendas, los conflictos. Necesitamos de ti, Señor, necesitamos que nos limpies. Necesitamos que nos llenes, Señor, como cantábamos antes. Danos de beber de tu agua de vida. Danos de beber de manera que seamos saciados plenamente. De manera que tus ríos de agua viva corran por nosotros. Y lleguen incluso a otros para también consolarlos, confortarlos, para también saciarlos. Solo en ti encontramos descanso, reposo, refugio. Solo en ti encontramos paz y plena satisfacción. No hay nada en esta vida que nos dé sentido, que nos dé ese sentido de plenitud. Oh Señor, clamamos a ti. Tu pueblo clama a ti porque te necesita. Necesitamos tu dirección, necesitamos tu guía,
Necesitamos tus milagros, que nos des aún más abundantemente, no solo agua, danos vino, leche espiritual, danos más abundantemente, mucho más de lo que imaginamos, Señor. Tus pensamientos son altos, tus pensamientos son mayores para nosotros de lo que podemos imaginar. Sálvanos, restáuranos, Señor. Aviva tu pueblo en esta mañana, aviva tu obra en cada uno de nosotros, Señor.